tardes, mi nombre es Elizabeth Bolívar Llano, estudiante de tercer semestre de licenciatura en Educación Infantil. El modelo del desarrollo dominante. El lenguaje tiene una facultad performativa. Eso significa que las palabras que se usan para denominar o calificar una situación, además de escribir hechos, construyen realidades, crean lo que dicen. Son lenguaje en acción. Esto es palpable con el discurso construido alrededor del desarrollo. Palabras como civilización, barbarie, subdesarrollo, modernidad, etc. han ido legitimando relaciones de denominación entre las naciones. El problema con el lenguaje es que no siempre busca la comprensión intersubjetiva, sino que muchas veces se usa como un mecanismo para confundir o para arraigar alguna perspectiva. Es decir, que muchas la utilizamos para confundir otras personas. El desarrollo es un concepto al que se llega por comparación, oposición entre países y sociedades. El concepto tradicional del desarrollo ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por concepciones hegemónicas del occidente capitalista, cristiano y blanco, que han naturalizado la idea de un mundo dual y jerárquico. La imagen del otro, es decir, de los pueblos diferentes de las periferias capitalistas, se ha construido ideológicamente sobre la base de las dicotomías civilizados y bárbaros, modernos tradicionales, desarrollados, subdesarrollados, norte-sur, primer mundo, tercer mundo. Es decir, que un juego de palabras con base al lenguaje que busca confundir a las personas en beneficios de aquellos que tienen el poder, con esas segregaciones raciales, geográficas y económicas. Las potencias han consolidado su poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales de los países de las periferias. Es decir, que un juego de palabras con base al lenguaje que busca confundir a las personas en beneficios de aquellos que tienen el poder, con esas segregaciones raciales, geográficas y económicas. Las potencias han consolidado su poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales de los países de las periferias. La invención moderna del otro como inferior y bárbaro comienza en el siglo XVI, durante la época de los descubrimientos, con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533, entre las monarquías de España y Portugal, y concedido mediante una bula del Papa Alejandro VI. Arrancó la construcción de las periferias. A través de tal documento se formalizó el reparto y anexión del Nuevo Mundo. Durante los periodos de la conquista y de la colonia, los territorios conquistados se transformaron en periferias de un centro o metrópoli, es decir, que los territorios conquistados ya pasaban a un lado, quedándose con el poder los del centro. Tal proceso conllevó igualmente una división internacional del trabajo según la cual las economías de las periferias se especializaron en la exportación de materias primas baratas por no tener ningún procesamiento industrial, que enviadas a las metrópolis estimularon las revoluciones industriales.